Miré a las dos personas frente a mí, con una fría sonrisa despertando en mi corazón. Aún así seguía manteniendo la compostura y la serenidad, uniendo sus manos con suavidad. Les dije con voz suave, que siempre sean felices juntos. Por fuera parecía magnánimo y elegante. Pero por dentro estaba reuniendo todas mis fuerzas para despedirme de mi antiguo yo. Nadie podía ver la suciedad y la oscuridad que acechaban tras esta pareja aparentemente perfecta. Después de todo, mi supuesto prometido, Damien, distaba mucho de ser un caballero. En mi vida anterior, fue él quien me arrastró directamente al infierno. El mundo solo me veía como la heredera falsa que consiguió un heredero rico y se convirtió en una glamurosa socialité envidiada por todos. Pero nadie sabía lo frío y cruel que era Damien en privado. En público interpretaba a la perfección el papel de un prometido amable y atento. Sin embargo, en cuanto se daba la vuelta, era otra persona. Su amor por mí era como una navaja afilada, lista para cortar en cualquier momento. Nuestra casa estaba llena de sus cámaras de vigilancia. Me quedé quieto e incluso charlé un poco con amigos sin buscar problemas. Se colaba en mi habitación a altas horas de la noche, comprobando repetidamente mi lealtad. Hasta que un día, por casualidad, vi un informe médico impactante en su consultorio: 47, síndrome YY de MEG, la supuesta predisposición congénita a la violencia. Así que esa era la raíz de su control extremo y su naturaleza retorcida. Pero nadie creyó mis súplicas de ayuda, ni siquiera mis padres adoptivos. Su única respuesta fue que el negocio familiar depende de que uno se mantenga firme, que aguante un poco más. Esperaba aguantar hasta después de la boda, pensando que una vez que las familias Henry y Damien se unieran por matrimonio, por fin podría liberarme. Pero el destino nunca me dio esa oportunidad. Después de una fiesta, pillé a Damien y a Lillian merodeando juntos. Pensó que solo eran primos, pero estaban liados a mis espaldas. Curiosa, exigí el divorcio. Esa noche Damien perdió el control por completo. Destrozó toda la sala y finalmente me empujó por las escaleras. Una vida perdida, dos cuerpos desaparecidos, la sangre se extendió como un reguero de pólvora, trayendo consigo frialdad y desprecio. Internet me llamó tonta e indigna, una farsante que se extralimitó. Nadie preguntó lo que había soportado. Y así morí trágica y misteriosamente. Mi espíritu flotaba sobre mí observando a Lillian abrazar tiernamente a Damien junto a mi cadáver, haciendo alarde de su amor como si se declarara vencedora. Apreté los dientes y grité en silencio, furiosa e incrédula. ¿Por qué? ¿Por qué quienes me hicieron daño siguen viviendo tan bien, mientras yo debo perecer tan cruelmente? No, no lo aceptaré. No, forcejeando, abrí los ojos de repente. Ante mí estaba mi dormitorio familiar. El calendario de la pared marcaba claramente 2 años atrás. Una suave voz femenina susurró a mi lado. Hermana, ¿tuviste una pesadilla? Levanté la vista y vi la cara preocupada de Lillian. Su mano descansaba suavemente sobre mi frente. Sus labios se curvaron en su habitual sonrisa delicada y lastimera. Hermana, has vivido una buena vida por más de 20 años por mí. No quiero nada más, solo devuélveme a mi prometido. ¿De acuerdo? Me burlé por dentro de su frase gastada. ¿Quién iba a decir que el cielo me daría una segunda oportunidad justo después de que la familia Henry recuperara a Lillian? Luché contra el impulso de poner los ojos en blanco fingiendo inocencia, pero Damien dice que solo le gusto yo. Así que estoy en un aprieto. Todo fue mentira. Damien ya no tenía ningún interés en mí. Cuando nos conocimos, apenas intercambiamos un asentimiento. El rostro de Lillian se ensombreció al instante. Sus celos apenas se disimulaban. Aprovechando el momento, añadí que en realidad, lo que realmente le encanta es que mi familia sea rica y poderosa. Cada vez que me pongo un reloj nuevo, me elogia por ser sensata y generosa. ¿Ese último Patek Philippe? Mis padres lo encargaron especialmente para mí. Coloqué deliberadamente el reloj de edición limitada en un lugar destacado de mi tocador. En mi vida anterior, mis padres adoptivos habían derrochado dinero para vestirme como una debutante de la alta sociedad para esta farsa de alianza matrimonial. La verdad es que la familia Henry nunca me quiso. Me presentaron como una heredera deslumbrante para servir de escudo a la familia Damien mientras protegían a su hija biológica con mano de hierro.
Noté que Lilian apretaba los puños. Un destello de cálculo complejo en sus ojos. Estaba tramando cómo reemplazarme. Efectivamente, a los pocos días, Damien apareció en mi puerta con Lilian. Del brazo irrumpieron. La mirada de Damien sobre mí era como si yo fuera una molestia. Señora Fina, ya que no es un verdadero Henry, deje de aferrarse con tanta desesperación. Su voz era aguda y llena de impaciencia. Odio a las mujeres codiciosas como tú que no me sueltan. Lilian fingió lástima, agarrándome la mano suavemente y dijo, no me culparás, ¿verdad? Damien fue mi prometido el primer año, solo un sustituto. Los miré con absoluta calma, incluso sintiéndome más ligero que nunca. Al revivir, finalmente comprendí que lo que debe ser devuelto será devuelto. Nadie puede detenerlo. No esperaba que Lilian atacara tan rápido. ¿Están juntos ya?, pregunté fingiendo pena. Me clavé las uñas en las palmas, apenas conteniendo una sonrisa. Lilian malinterpretó mi silencio y se desplomó de rodillas. Con lágrimas en los ojos, Damien y yo estamos enamorados de verdad. Hermana, aunque quieras verme muerta, no lo dejaré. Debo admitir que esta vez su actuación fue impecable. Si no hubiera vivido 6 o 7 años de sus maquinaciones, quizá le habría creído. Una vez la traté como a una hermana, protegiéndola en todo momento. En retrospectiva, solo la obtuve difundiendo rumores, acusándome de relaciones infieles y de estar con el hombre que me gustaba. Cuando la confronté una vez, dijo con arrogancia, si puedo soportarlo, nunca fue tuyo. Solo te estoy ayudando a ver la verdad. Ahora sí que le di las gracias. Sin ella, quizá seguiría atrapado en esa jaula sin poder escapar. El rostro de Damien se ensombreció al ver mi indiferencia. Serapina, más te vale ser lista. No creas que no puedo tocarte antes de la boda. Presiona, y me aseguraré de que no vivas para arrepentirte. Su voz era fría como un cuchillo, tan familiar que me dio escalofríos. No pude evitar recordar la pesadilla de mi vida pasada. Insistí en trabajar, y solo porque un compañero me dio un café, Damien montó en cólera. Me advirtió entonces que si me atrevía a tener contacto con cualquier otro hombre, me quitaría la vida. Aunque nunca actuó del todo, me dejaron postrada en cama. Esta vez, me negué a sufrir de nuevo. Esa supuesta bendición podría dejarla en manos de mi hermanita. Les junté las manos con cariño, sonriendo, deseándoles felicidad y muchos hijos. Una bendición perfecta, encerrándolas a ambas con la esperanza de que se alejaran de mí. Sentí que Lilium estaba a punto de quebrarse, sus ojos eran una mezcla de pérdida e ira. Damien vio su angustia y le agarró la barbilla, susurrando, ¿qué pasa? ¿No estás contenta conmigo? Noté una marca de dedo en su mejilla. Con la fuerza mejorada del síndrome XYY, secretamente deseaba que mi hermana pudiera aguantar solo unos días más bajo su control. ¿Y si lo dejo? A menos que mis padres adoptivos mercenarios estén dispuestos a entregar su imperio, esa alianza jamás se romperá. De buen humor, me retiré de su mundo. Totalmente indiferente. Por supuesto. Aquí está la traducción al inglés de alta calidad del extracto de la novela china. Con atención plena al estilo literario, la coherencia de los personajes y la fluidez contextual. En mi vida anterior, antes de morir, intenté desesperadamente encontrar a mis padres biológicos. En el momento en que descubrí que solo era una hija adoptiva, deseé con todas mis fuerzas que mis verdaderos padres vinieran a buscarme. Pero ese deseo nunca se cumplió. Solo cuando mi alma se elevó sobre mi cuerpo sin vida, finalmente me di cuenta de que fue Damien quien había amenazado en secreto al investigador privado que había contratado, advirtiéndoles que no me ayudaran más. En esta vida, nunca volveré a ser un peón. Liquidé todos mis bienes con decisión y contraté al investigador más reconocido del sector para que rastreara discretamente mis orígenes. Sin la sombra de Damien rondándome, y con la confianza de que pronto recibiría buenas noticias. Una vez arreglado todo, regresé a la empresa. En cuanto entré, vi a aquel compañero que una vez quedó atrapado en el fuego cruzado solo por darme un café. Ahora estaba sentado tranquilamente en su escritorio, bañado por la suave luz dorada de la tarde, registrando datos con cuidado. Parecía tan sereno como un bodegón. Me di la vuelta rápidamente. Ahora mismo, la venganza era lo único en lo que podía concentrarme.
No me atrevía a desear nada más. Mientras me sumergía en el trabajo, Lilian estaba ocupada presumiendo de su felicidad con Damien. Los dos se aferraban como un almíbar sobre la indelicina. A diferencia del típico heredero de cuna de plata, Damien era alto y tenía la complexión de un modelo. Sin problemas cognitivos, solo un caso extremo de trastorno antisocial de la personalidad. Cuando decidía fingir, casi nadie podía ver la oscuridad que se escondía debajo. Así que cuando Lilian entró bailando con lujo de pies a cabeza, blandiendo el bolso de edición limitada frente a mí, no me sorprendió en absoluto. Hermana mayor, eso es dárdana de antorcha. Damien, qué bueno eres conmigo. Arrulló, sosteniendo la bolsa para exhibirla. Su voz era tan dulce que podría cuajar la crema. Solo hay 3 de estos en el mundo. Voló hasta París para conseguir este. Nunca te compró nada igual. ¿Verdad? Su imagen de chica dulce y de al lado había desaparecido ahora que estaba envuelta en etiquetas y exclusividad. Antes dependía de su vulnerabilidad para ganarse la compasión. Pero ahora que había llegado a la cima, claramente tenía la intención de compensar cada carencia que alguna vez sintió. Con los ojos enrojecidos, fingió tristeza. No debiste haberte peleado con mamá y papá. Ellos te criaron todos estos años. Ahora están desconsolados. Ni siquiera pueden comer. Escuché su discurso y me pareció completamente absurdo. Mantuve la cabeza gacha, dejando que los susurros a nuestro alrededor llegaran a mis oídos como el viento. La ira de mis padres adoptivos era genuina después de todo. Su hija biológica había hecho una huelga de hambre solo para estar con Damien. Pero no podía permitirme parecer indiferente. Si Lilian siquiera sospechara que ya no sentía nada por Damien, lo dejaría en un instante y centraría su atención en todo lo demás que aún conservaba. Ese es su juego habitual. Parpadeé con fuerza forzando la aparición de algunas lágrimas, enrojeciéndome los ojos antes de levantar la vista lentamente. Lilian, dije con voz temblorosa, ¿porque tuviste que robarme mi amor y aún así restregármelo en la cara una y otra vez? ¿No sabes cuánto lo amaba? ¿Cómo pudiste ser tan cruel? En cuanto hablé, las personas de la alta sociedad y los dependientes que me rodeaban se quedaron paralizados. El drama de la alta sociedad no era nada nuevo, pero ¿presenciarlo en directo? ¿Quién podría resistirse? Lilian claramente no esperaba una confrontación tan directa. Se puso rígida, y entonces un destello de alegría se apoderó de su pánico. Se alimentaba del dolor ajeno. Eso era justo lo que deseaba. Perfecto. Que siguiera pensando que había ganado. Esperaba que se aferrara a su premio como a un salvavidas, porque no tenía ni idea de que la situación se estaba agravando. Wi-Fi sabía que aún te importaba. Una voz familiar resonó por la tienda. Damien caminó directo hacia mí, ignorando a los espectadores atónitos, y me abrazó. Su voz era baja y ronca, impregnada de locura. Pensé que de verdad me habías dejado. Todo mi cuerpo se puso rígido. En el momento en que me llamó Wi-Fi, fue como si me hubieran arrastrado de vuelta a la pesadilla de mi vida pasada. ¿Sería posible? Damien también. Estaba tan atónita que ni siquiera reaccioné cuando empezó a alejarme. Lilian volvió en sí. Su rostro palideció de furia. Damien, ¿qué demonios haces? Dijiste que se había acabado lo de ustedes dos. ¿Cuándo empezó esto de nuevo? Su rostro reflejaba rabia y devastación. Damien la miró con una irritación apenas disimulada. Hablaremos de eso luego. Le lanzó una tarjeta de crédito negra como si fuera dinero para callarme y me arrastró, agarrándome con fuerza. Me arrastró hasta el estacionamiento subterráneo, y cuando miré hacia atrás, vi fugazmente el rostro de Lilian contraído por el odio puro. Bueno, pues. Parece que ya no puede soltar a este hombre trofeo. La mano de Damien seguía apretada en mi muñeca, tan fuerte que podía sentir cómo se me crujían los huesos. Sabía que esa expresión en su rostro era la señal de alerta. El preludio de la catástrofe. En el pasado, Moachidi usó un cúter para grabar palabras en mis brazos mientras observaba la sangre correr. Moachidi me sujetó bajo el agua en la bañera hasta que casi me ahogo, y luego me soltó justo antes de que perdiera el conocimiento. Llamé a la policía. Lo atribuyeron a una pelea doméstica.
Después de irse, la situación empeoró. Más tarde aprendió nuevos métodos, me asfixiaba con toallitas húmedas y me echaba agua fría en la cara. A menos que hayas pasado por ese tipo de terror cercano a la muerte, nunca entenderás el trauma. Incluso en sueños despertaba temblando. Cualquier ruido me despertó de golpe. ¿Qué pasa? Huele mal. ¿No se alegra de verme? Su voz se deslizó por el aire como un susurro diabólico. Me obligué a no poner los ojos en blanco. En cambio, esbocé una sonrisa amarga. ¿De qué hablas? Ahora eres el prometido de mi hermana. Su expresión se ensombreció. Con un rugido repentino, estrelló el puño contra el parabrisas de un coche de lujo cercano. El cristal se hizo añicos. La sangre le brotó a borbotones de los nudillos. Pero su rostro se torció en una sonrisa enfermiza. ¿Prometido? Dilo otra vez. Sus labios se curvaron. Ojos de terror. Tuve un sueño anoche. ¿Quieres saber qué fue? Se lamió lentamente la sangre de los dedos. Su mirada penetrante como la de un lobo hambriento. En el sueño, eras mi esposa. Estábamos locamente enamorados. Y estabas embarazada. Al oír la palabra de embarazada, un destello de dolor y confusión nubló sus ojos. Fue entonces cuando finalmente me relajé. Solo un sueño. Así que no había renacido después de todo. Mis lágrimas cayeron sin previo aviso. Me abalancé sobre sus brazos, sollozando como una mujer rota. Lo sabía. Sabía que nuestro destino se había derrumbado. Lloré como si se me hubiera abierto el corazón, dejando que años de humillación y odio se derramaran. Lilian me dio 10 millones para que te dejara. No quería. Solo quería que fueras feliz. Damien se sintió abrumado rápidamente por mi histeria. Achidi siempre odió el llanto de las mujeres. Efectivamente retrocedió unos pasos, frunciendo el ceño con disgusto. ¿10 millones? Eso no es nada. Se quejó. Harán que mi asistente te transfiera 100 millones después. Dejé de llorar al instante y sonreí. Cuanto más dinero, más libre me siento. Cuanto más libre sea, más rápido me libraré de ellos. Gracias, joven maestro Damien. Eres un hombre tan generoso. Mientras hablaba, me soné la nariz descaradamente en el suelo, viendo cómo su rostro palidecía y se ponía verde. Murmuró, te buscaré la próxima vez, y salió disparado como si huyera de la escena del crimen. Me quedé allí observando su figura alejarse, con el odio agitándose como una tormenta en mi pecho. De detrás de la columna, Lilian emergió pálida como la muerte. ¿Esta era tu venganza? ¿Para eso era todo esto?, preguntó con voz temblorosa. Lo prometiste. Dijiste que ya no querías a Damien. La miré un buen rato. Una pregunta se formó en mis labios y toda la amabilidad que una vez le di no hubiera significado nada. Pero al final, no dije nada. En nuestra última vida, ella personalmente me empujó al infierno y me vio morir con los ojos secos. Ese capítulo ya estaba cerrado. No le respondí. Me di la vuelta y me alejé sin siquiera mirar atrás. Detrás de mí Lilian gritó con la voz desgarrada por la rabia. No pienso renunciar a mi hermano. Les demostraré a todos que soy mejor que tú. Sonó mi teléfono. Bajé la vista. Era el investigador privado. El corazón me dio un vuelco, la esperanza y el miedo se me enredaron en un nudo. Tardé 30 segundos en calmarme lo suficiente para responder. La emoción apenas contenida irrumpió en la línea, una gran noticia. Tenemos algo. Él les había encontrado a mis padres biológicos. Vivían tranquilamente en otra ciudad. Sanos y bien. Me llevé una mano al pecho, intentando contener la oleada de emoción. Estaban vivos. Eso fue suficiente. Por ahora, detengan la búsqueda. No hay cabos sueltos. Manténlo discreto. Dije con voz firme. Cuando desperté en esta segunda vida, terminé mi tuerta. Solo quería escapar de Damien y Lilian. Pero poco a poco eso cambió. Ya no quería huir. Quería justicia. El plan ya estaba en marcha.
No podía permitirme ni una sola debilidad. La noticia de que las dos hermanas Henry se peleaban por un hombre corrió como la pólvora entre las altas esferas. De repente mis padres adoptivos volvieron y yo a casa. Al entrar en la sala, me recibió una escena cálida y acogedora. Los tres estaban juntos en el sofá, viendo la tele como una familia perfecta. En cuanto entré, el rostro de Henry se ensombreció. ¡Qué niño desagradecido! Me quedé quieto. Al ver que no me movía, agarró una teca y me la lanzó. ¿Crees que ya eres mayor, eh? Todo el mundo habla de cómo le robaste el novio a tu hermana. ¿Tienes idea de cuánta vergüenza has traído a esta familia? Lo miré a los ojos tranquila e impasible. Que yo sepa, Damien estaba comprometido conmigo. Si hay algún chisme, dicen que es por ella, no por mí. Henry claramente no esperaba que le respondiera. Su respiración se volvió entrecortada por la furia. Mi madre adoptiva permaneció sentada en silencio, agarrando la mano de Lillian. Quizás incluso ella sabía que no debía hablar mal de la familia Damiani. Hermana mayor. Quería mucho a Damien, dijo Lillian entre lágrimas. Su voz lastimera. Ya lo tienes todo. No puedes dejar que me lo quede, le espetó Henry, irritado. Cállate. Vete a tu habitación. Solo piensas en romance. Era la primera vez que regañaban a Lillian con tanta dureza. Su rostro se sonrojó de humillación al subir las escaleras hecha una furia. La vi irse. Esa arrogancia mimada aún se aferraba a su figura. Por un momento me pregunté si mis verdaderos padres me habrían consentido así. También. Una vez que su princesita desapareció de la vista, el tono de Henry se volvió frío. Cortante. El compromiso aún recae sobre ti. Tu hermana es joven e ingenua. Le enseñaré disciplina. Pero asegúrate de que Damien esté contento. Como si yo todavía fuera un tonto al que se le pudiera dar órdenes. Le hice un leve gesto de asentimiento. Después de eso, Damien volvió a entrar en mi vida y se llevó a Lillian. Al principio sentí asco. Pero entonces vi la cara de Lillian distorsionarse, llena de celos y frustración. Y de repente toda la farsa me pareció hilarantemente patética. ¿Cómo se destruye a un cisne blanco que se cree intocable? Fácil. Arrástrala a la inmundicia donde pertenece. ¿Qué haces aquí? Pregunté con una sonrisa forzada, entrelazando mi brazo con el de Damien. ¿No te dije que no vinieras? Parecía complacido con mi cooperación. De despeinarme con naturalidad. Vamos. Vamos a comer algo rico. ¿Y ella? Incliné la cabeza hacia Lillian. Fingiendo un puchero de celos, Damien sonrió con suficiencia. Luego se giró y le dio una patada a Lillian en la espinilla. ¿No entiendes la indirecta? Lárgate. Entonces silbó fuerte y me sacó. Me rodeó la cintura con el brazo. Con la espinilla en alto al pasar junto a un séquito de curiosos. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver el rostro de Lillian contorsionarse de rabia. Le dije algunas palabras en silencio. ¿No dijiste que eras mejor que yo? La furia en su rostro era casi hermosa. Por primera vez en mucho tiempo me sentí ligero. Empecé a mantener a Damien a una distancia calculada, lo suficientemente cerca como para tentarlo. Pero nunca demasiado cerca. Funcionó. Estaba cada vez más obsesionado. ¿Pero no había revelado al monstruo que se escondía bajo la superficie? Era ideal. Siempre y cuando se mantuviera absorto en la emoción de la persecución. No volvería a caer en la misma locura de antes. Me dio tiempo para hacer lo que tenía que hacer. Saber que me gustaban las cosas caras. Damien prácticamente me lanzó regalos de lujo. Besicer, por supuesto, puso a Lillian furiosa. En menos de 2 semanas, asumió oficialmente las riendas de Henry Enterprises. Casi al mismo tiempo el propio Henry fue hospitalizado repentinamente por una enfermedad grave. Por supuesto, escándalos como este, potencialmente catastróficos para los precios de las acciones, nunca se hicieron públicos. Damien me lo contó todo con desdén. Lillian, por favor, te encargas de la empresa. Se metió en la caja. Se burló.
Levanté la vista fingiendo celos. Lo hace por ti. Aunque. Me abrazó. Con esa sonrisa burlona en los labios. Pero solo te quiero a ti, cariño. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Capté el brillo oscuro en sus ojos. Maníaco. Un escalofrío me recorrió la espalda. Los recuerdos sofocantes se agitaron, arrastrándose desde lo más profundo de mis huesos. Parecía disfrutar de mi miedo. Se inclinó y me besó en la mejilla. No te preocupes. Te protegerán. Nadie puede tocarte cuando estás conmigo. Me acurruqué contra él, haciéndome la chica indefensa. Será mejor que me protejas. O podría hundirte conmigo. Lilian Esserán empezó con caos. El valor de las acciones se desplomó. Incluso los proyectos más estables de la compañía se desplomaban. Tal como predijo, su fracaso llegó más rápido de lo que esperaba. Fue entonces cuando la junta me contactó. Querían que regresara para estabilizar la situación. Antes de Lilian, siempre se le había considerado el verdadero heredero. Participaba en decisiones importantes. Nuestra disputa había sido un asunto interno. Oculto del mundo. El director me habló con cautelosa adulación. Sus voces estaban cargadas de desdén por Lilian. Me hice el tímido. Negocié con ella una y otra vez. Y entonces Lilian irrumpió por la puerta. Me miró con furia como si quisiera verme muerto. Soy el verdadero Henry Date. ¿Quién te crees que eres? ¿Intentando apoderarte de todo? La habitación se congeló. Escupía cada palabra como si fuera veneno. ¿Crees que solo porque te llamé hermana, de verdad eres mi hermana? Preferiría quemar esta empresa antes que dártela. La observé en silencio mientras se enfurecía. Los dioses destruyen a quienes primero enloquecen. Estaba a punto de revelar las acciones que había adquirido cuando Damien abrió la puerta de una patada. Todos guardaron silencio. Su voz era como el hielo, y si apoyo a Serapina. Esa frase explotó como una bomba. Con la familia Henry al borde del abismo. La intervención de la familia Damiani podría cambiarlo todo. Lilian casi explota. Echando espuma por la boca. Le di una sonrisa amable y le dije con dulzura, tranquila. Hablaremos de nuevo cuando lo hayas pensado bien. Damien me sacó. Apenas pudo contener su furia. Lilian se marchó furiosa. Me lanzó una última daga al mirarme. Serapina, soy mejor que tú. Claro. ¡Qué talento! Lograste que una empresa próspera se fuera a pique. Eso requiere mucha habilidad. Por supuesto. Aquí tienes la traducción al inglés de alta calidad del segmento de novela que nos proporcionaste. Con atención al tono. Voz narrativa. Y consistencia del personaje. No le respondí. Me di la vuelta y me alejé sin siquiera mirar atrás. Detrás de mí, Lilian gritó. Su voz rebosaba de rabia. No me rendiré con mi hermano. Les demostraré a todos que soy mejor que tú. Sonó mi teléfono. Bajé la vista. Era el investigador privado. El corazón me dio un vuelco, la esperanza y el miedo se me enredaron en un nudo. Tardé 30 segundos en calmarme lo suficiente para responder. Una emoción apenas contenida se apoderó de mí, una gran noticia. Tenemos algo. Él les había encontrado a mis padres biológicos. Vivían tranquilamente en otra ciudad. Sano y bien. Me llevé una mano al pecho, intentando contener la oleada de emoción. Estaban vivos. Eso era suficiente. Por ahora. Detén la búsqueda. No hay cabos sueltos. Manténlo discreto. Di instrucciones. Mi voz era firme. Al despertar por primera vez en esta segunda vida. Solo quería escapar de Damien y Lilian. Pero poco a poco eso cambió. Ya no quería huir, quería justicia. El plan ya estaba en marcha. No podía permitirme ni una sola debilidad. La noticia de que las dos hermanas Henry se peleaban por un hombre se extendió como la pólvora por las altas esferas. Entonces. De la nada.
Mis padres adoptivos y yo volvimos a casa. Al entrar en la sala, me recibió una cálida. Una escena acogedora, los tres descansando juntos en el sofá, viendo la tele como una familia perfecta. En cuanto entré, el rostro de Henry se ensombreció. ¡Qué niño desagradecido! De rodillas. Me quedé quieto. Al no moverme, agarró una teca y me la arrojó. Ya creíste que ya creciste. Todo el mundo habla de cómo le robaste el novio a tu hermana. ¿Tienes idea de cuánta vergüenza le causaste a esta familia? Lo miré a los ojos. Tranquilo e inquebrantable. Que yo sepa. Damien estaba comprometido conmigo. Si hay algún chisme circulando, dicen que es por ella, no por mí. Henry claramente no esperaba que le respondiera. Su respiración se volvió entrecortada por la furia. Mi madre adoptiva dijo en silencio. Apretando la mano de Lillian, quizá incluso ella sabía que no debía hablar mal de la familia Damiani. Hermana mayor. Quiero mucho a Damien. Dijo Lillian entre lágrimas. Su voz era lastimera. Ya lo tienes todo. ¿No puedes dejarme quedármelo? Le espetó Henry, irritado. Cállate. Vete a tu habitación. Solo piensas en romance. Era la primera vez que regañaban a Lillian con tanta dureza. Su rostro se sonrojó de humillación mientras subía las escaleras hecha una furia. La vi irse. Esa arrogancia consentida aún se aferraba a su figura. Por un instante. Me pregunté si mis verdaderos padres me habrían consentido así. ¿También? Una vez que su princesita desapareció de la vista. El tono de Henry se volvió frío. Recortado. El compromiso sigue recayendo sobre ti. Tu hermana es joven e ingenua. Le enseñaré disciplina. Pero tú asegúrate de que Damien esté contento. Como si yo todavía fuera un tonto al que se le pudiera dar órdenes. Le di un leve asentimiento. Después de eso, Damien volvió a mi vida y trajo consigo a Lillian. Al principio sentí asco. Pero luego vi el rostro de Lillian contorsionarse de celos y frustración. Y de repente toda la farsa parecía hilarantemente patética. ¿Cómo se destruye a un cisne blanco que se cree intocable? Fácil. Arrástrala a la inmundicia donde pertenece. ¿Qué haces aquí? Pregunté con una sonrisa forzada, cogiendo a Damien del brazo. ¿No te dije que no vinieras? Parecía contento con mi cooperación. A nosotros, peinándome tranquilamente. Vamos. Vamos a comer algo rico. ¿Y ella? Incliné la cabeza hacia Lillian, fingiendo un puchero de celos. Damien sonrió con suficiencia. Luego se giró y le dio una patada a Lillian en la espinilla. ¿No entiendes la indirecta? Lárgate. Entonces silbó fuerte y me sacó. Su brazo alrededor de mi cintura. Con la barbilla en alto al pasar junto a un séquito de curiosos. Miré hacia atrás justo a tiempo para ver el rostro de Lillian contorsionarse de rabia. Le dije en voz baja algunas palabras. ¿No dijiste que eras mejor que yo? La furia en su rostro era casi hermosa. Por primera vez en mucho tiempo me sentí ligero. Empecé a mantener a Damien a una distancia calculada, lo suficientemente cerca como para tentarlo. Pero nunca demasiado cerca. Funcionó. Estaba cada vez más obsesionado. Pero aún no había revelado el monstruo que se escondía. Eso era ideal. Mientras se dejaba llevar por la emoción de la persecución, volvía a caer en la misma locura de antes. Me daba tiempo para hacer lo que tenía que hacer. Como sabía que me gustaban las cosas caras, Damien prácticamente me regaló regalos de lujo. Esto me convirtió en presa fácil de un técnico. Por supuesto. Volvió loca a Lillian. En menos de 2 semanas. Ella asumió oficialmente el control de Henry Enterprises. Casi al mismo tiempo el propio Henry fue hospitalizado repentinamente por una enfermedad grave. Por supuesto. Escándalos como estos, potencialmente catastróficos para los precios de las acciones, nunca salen a la luz pública. Damien me lo contó todo con desdén. ¿Lillian? ¿Tomar las riendas de la empresa?
Por favor. Se ahogará en ella. Se burló. Levanté la vista fingiendo celos. Lo hace por ti. Aunque. Me abrazó. Con esa sonrisa burlona en los labios. Pero solo te quiero a ti. Cariño. ¿Qué vamos a hacer al respecto? Capté el brillo oscuro en sus ojos. Maníaco. Un escalofrío me recorrió la espalda. El recuerdo sofocante se despertó. Regresó arrastrándose desde lo más profundo de mis huesos. Parecía disfrutar de mi miedo. Se inclinó y me besó en la mejilla. No te preocupes. Él te protegerá. Nadie puede tocarte cuando estás conmigo. Me acurruqué contra él, haciéndome la chica indefensa. Será mejor que me protejas. O tal vez te lleve conmigo. El reinado de Lilian empezó con caos. El valor de las acciones se desplomó. Incluso los proyectos más estables de la empresa se estaban yendo a pique. Justo cuando predijo su fracaso, llegó más rápido de lo que esperaba. Fue entonces cuando la junta directiva contactó conmigo. Querían que volviera para estabilizar la situación. Antes de Lilian. Siempre se me ha considerado la verdadera heredera. Participamos en decisiones importantes. Nuestra pelea había sido un asunto interno. Oculto al mundo. El director me habló con cautelosa adulación. Sus voces estaban cargadas de desdén por Lilian. Me hice el tímido. Negociando de un lado a otro. Y entonces Lilian irrumpió en la puerta. Me miró con furia como si quisiera verme muerto. Soy la verdadera hija de Henry. ¿Quién te crees que eres? ¿Intentando apoderarte? La habitación se congeló. Escupió cada palabra como si fuera veneno. ¿Crees que solo porque te llamé hermana, de verdad eres mi hermana? Preferiría quemar esta empresa antes que dártela. La observé en silencio su ira. Los dioses destruyeron a quienes primero enloquecieron. Estaba a punto de revelar las acciones que había adquirido cuando Damien abrió la puerta de una patada. Todos guardaron silencio. Su voz era como el hielo. ¿Y si apoyo a Serapina? Esa frase explotó como una bomba. Con la familia Henry al borde del abismo. La intervención de la familia Damiani podría cambiarlo todo. Lilian casi explotó. Echaba espuma por la boca. Le di una sonrisa amable y le dije con dulzura, tranquila. Hablaremos de nuevo cuando lo hayas pensado bien. Damien me sacó. Apenas pudo contener su furia. Lilian se marchó furiosa. Me lanzó una última daga a la suerte. Serapina, soy mejor que tú. Claro. ¡Qué talento! Lograste que una empresa próspera se fuera a pique. Eso requiere mucha habilidad. Justo cuando la familia Damien estaba al borde del colapso, adquirí rápidamente una parte de las acciones de la familia Henry a bajo precio. Creí haber actuado con suficiente rapidez hasta que alguien se me adelantó. Ese día, un hombre amable y refinado abrió la puerta de la oficina. Me quedé paralizada por un instante. «¿Eres tú?», solté. Sonrió levemente ajustándose las gafas de montura dorada. Su voz sincera, pero con un toque de diversión. «Señorita Serapina. ¿Cuánto tiempo sin verla?». Solo entonces me di cuenta de que hacía tiempo que no lo veía por la empresa. Mi expresión se endureció. ¿Por qué te metes en este lío? En un momento como este. Cualquiera con sentido común estaría a punto de deshacerse de sus acciones. Solo aquellos con segundas intenciones se quedarían. Parecía un poco sorprendido por mi sospecha. Luego soltó una risita autocrítica. ¿Me pillaste? Entonces recuperé el control de la empresa. Aunque el apellido del edificio seguía siendo Henry. Todos sabían que el verdadero amo había cambiado. Lilian estaba histérica de rabia. «Perra. ¿Qué truco hiciste? ¿Cómo demonios tienes tanto dinero? ¿Falsaste dinero de la familia?». Sus gritos hicieron que los empleados de abajo estiraran el cuello para ver cómo se desarrollaba el drama. El rostro de Henry se había oscurecido tanto que parecía que goteaba tinta.
Nunca pensé que criaría una serpiente tan traicionera. Escupió. Su tono destilaba desdén. Observando cómo padre e hija se desgarraban. No pude evitar reírme. ¿De qué demonios te ríes?, gritó Lilian. Extendí las manos. A prueba de Gaprov. Adelante, llama a la policía. No tenía intención de explicar nada. Cuanto más caóticos se volvían. Para mí, las cosas eran más fáciles. Mi atención ya estaba centrada en la siguiente partida de ajedrez con Damien. Tenía que admitirlo. Era un oponente formidable. Se rumoreaba que una vez detuvo la clasificación de admisión de una prestigiosa universidad. Pero esta vez, no dejaría que la historia se repitiera. Pasó tanto tiempo de incógnito a su lado. Sin embargo, aún no había logrado atraparlo con las manos en la masa. Tarde en la noche. Miré las mismas imágenes de vigilancia por centésima vez. Me frotaba las sienes doloridas. Derribarlo por completo estaba resultando más difícil de lo que jamás imaginé. Acababa de guardar el teléfono y estaba a punto de tomar aire cuando Damien irrumpió en la puerta de la oficina. La abrió de una patada con fuerza bruta. Siempre voluble e irrazonable. Irradiaba furia y el control de sus emociones era casi un rasgo característico. Su rostro era atronador. Sus articulaciones crujían amenazadoramente al avanzar. Lo planeaste, Astisen, ¿verdad? Desde el principio planeabas apoderarte de la empresa. Sonreí levemente. Dejando de fingir, mi mirada extraña. Mi voz es suave pero cortante. ¿Por qué? ¿Estás molesto? Pensé que me lo agradecerías. Después de todo, ayudé a consolidar tu posición como heredero. No. Sabía muy bien que la familia Damien era mucho más despiadada que los Henry, llenos de hermanos voraces que rondaban como tiburones. Damien necesitaba un aliado como yo. Pero nunca confió de verdad en nadie. Mis palabras lo calmaron. Poco a poco. Me abrazó. Sabía que mi esposa siempre era la más lista. Pero pronto me di cuenta de que había descubierto mi plan desde el principio. Porque cuando desperté, estaba atado en un sótano oscuro y húmedo. Me habían cambiado de ropa. Todo lo que llevaba encima se había esfumado. Bajé la cabeza y dejé que una sonrisa desquiciada se dibujara en mis labios. Esto era justo lo que quería. Damien era aún más cauteloso y despiadado de lo que había imaginado. Justo cuando pensaba cómo salir, oí sus pesados pasos acercándose. Serapina. Dijo fríamente. Eres muy lista. Casi te creí. Lentamente tomó un cúter de la mesa. La hoja brilló bajo la tenue luz amarilla. Por un instante me transporté a esa pesadilla de una vida pasada, viéndolo cortarme la piel y dejar que la sangre goteara como si la saboreara. Se burló pasando la punta del cuchillo por mi brazo. Luego mi mejilla. Entonces, ¿por dónde empiezo? Mi corazón latía con fuerza. Pero mi voz sonaba tranquila. ¿Seguro que quieres hacer esto? Dudó. El cuchillo flotaba a apenas 1 centímetro de mi cara. Y entonces. La puerta se abrió de golpe. Maldito bastardo, si le pones una mano encima a mi hija, te destruiré. Una voz atronadora y autoritaria resonó en la habitación, iluminada por la luz tenue del techo. Un hombre imponente irrumpió, seguido de un escuadrón de oficiales armados. ¿Quién demonios eres?, gritó Damien, con el rostro destrozado por la furia. La mirada del hombre era fría como el acero. Leonard. El padre de Serapina. Esa frase me hizo retroceder a 3 meses atrás. Justo después de adquirir acciones de la empresa de la familia Henry, noté que una poderosa fuerza de capital también estaba comprando. No me di cuenta de quién era hasta que lo conocí cara a cara. Adrián, el tranquilo compañero que solía traerme café. Sonrió tímidamente. ¿Me reconociste? Fue entonces cuando supe la verdad. Adrián era el hijo adoptivo de mis padres biológicos. Les había estado ayudando en secreto a recuperar la empresa que les había sido entregada como regalo de reencuentro. Solo entonces descubrí que mis verdaderos padres eran magnates legendarios de la industria.
Fue entonces cuando Adrián y yo ideamos nuestra estrategia, incluyendo este secuestro, una trampa diseñada para atraer al monstruo. Yo era el cebo. Damien fue arrestado en el acto por detención ilegal. Mientras se lo llevaban, me miró con furia descontrolada. Pude leer la locura en sus ojos durante 3 años. Eso es todo. Que vuelva Chidi. Dejé que mis labios se curvaran en una sonrisa lenta y deliberada. Ya veremos. Lilian tampoco escapó a las consecuencias de su propia muerte. Un día apareció en mi oficina, cubierta de moretones y marcas de estrangulamiento alrededor del cuello. Conocía esas heridas demasiado bien. Se arrodilló en mi puerta, suplicando sin control, con la voz quebrada por la desesperación. Hermana. Me equivoqué. Nunca debí haberte robado a tu hombre. Te lo devolveré. ¿De acuerdo? Por favor, Pooh. Me quedé de pie junto a ella. Sin expresión alguna. Una vez deshice mi escuela. Yo era el que había quedado pisoteado. Ahora, era yo el que miraba hacia abajo. Negué con la cabeza. Damien es una persona. No un objeto. ¿Cómo puedes devolverlo así como así? Al ver mi indiferencia, Lilian apretó los dientes y se quitó el abrigo, dejando al descubierto un cuerpo cubierto de cicatrices de quemaduras de cigarrillo, moretones de puñetazos y patadas. Las marcas se dispersaron como un mosaico grotesco. Fue horrible. Sollozando se arrojó a mis piernas, gimiendo, no puedo más. Me tortura a diario. La policía no me ayuda y mis padres me han abandonado. No tuve más remedio que acudir a ti. Le aparté las manos con calma. ¿No lo elegiste tú misma? El día que la familia Henry se declaró en bancarrota. Ella lo había declarado con seguridad. Prefiero llorar en un coche de lujo que reír en uno barato. En aquel entonces, su amor había sido tan conmovedor que casi merecía un aplauso. Ahora, solo quedaba la desesperación. Lilian se quedó paralizada. Su rostro palideció. No quiero morir. No quiero morir. Su expresión era casi frenética. Aprovechando el momento en que su espíritu estaba más débil. Le pregunté por qué decías eso. Como si se hubiera roto una presa. La voz de Lilian tembló al confesar. Se esconde en el sótano de esa villa en las afueras. Cada vez que sale. No está cubierto de sangre. Lo seguí porque tenía miedo de que viniera por ti. Fue entonces cuando descubrí su secreto. Más tarde, cuando intenté escapar, él me atrapó. Desde entonces, me han torturado a diario. Al observar su estado de desquiciado, vi un extraño parecido con mi yo del pasado. La envolví en el abrigo. Dije la verdad con suavidad. Ya arrestaron a Damien. Si quieres vivir, lleva a tus padres y corre lo más lejos que puedas. La esperanza brilló en sus ojos ante mis palabras. Pero se apagó rápidamente. Pero no tengo dinero. No puedo ir a ningún lado. Le pedí a mi asistente que les reservara el primer vuelo y le entregué una tarjeta. Que viva bien. La aceptó con solemnidad. Su expresión se transformó en una sonrisa amarga. Hermana, sabía que serías la mejor. Capté la suficiencia tras su gratitud y simplemente le devolví la sonrisa. A ver si aún podía reírse cuando intentó retirar el dinero. Damien nunca salió de la cárcel. Porque en el sótano de esa villa, yo personalmente había descubierto montañas de pruebas incriminatorias. Una vez me pregunté con angustia cómo alguien con síndrome XYY, alguien tan emocionalmente volátil, podía ocultar sus crímenes durante tanto tiempo y aún así desenvolverse con soltura en la sociedad y las estructuras de poder. Forzar su verdadera naturaleza a la superficie. Incluso fingí estar desquiciado. Liberando mi lado más extremo y brutal. Incluso diseccioné animales moribundos delante de él. Todo para despertar la oscuridad que lo envolvía. Lamenté la vida de esas inocentes criaturas. Pero sabía que era necesario un sacrificio tenso. Pero él no mordió el anzuelo. Aunque vislumbré su respiración agitada. El brillo rojo en sus ojos. Mantenía una serenidad inquietante. Sosteniendo mi mirada sin pestañear.
incluso criticando fríamente mi comportamiento enfermizo. En ese momento comprendí que Damien era solo un caso XYY común y corriente. Su control emocional superaba con creces el de una persona normal. Podía ver a través de cada acto, de cada actuación, de cada logro. Con una claridad escalofriante. Siempre supo que estaba fingiendo. Incluso le habían hecho gracia mis payasadas. Me trataba como a un payaso. Si no hubiera tenido el apoyo de una familia inmensamente poderosa, la mancha de sangre de ese sótano habría sido mía hace mucho tiempo. Pensar en eso me dio escalofríos. Adrián me puso una mano suave en el hombro. No tengas miedo. Ya pasó todo. Miré hacia arriba a la cegadora luz del sol que entraba por la ventana. Así que, la luz del infierno finalmente brilla sobre el mundo. Al final, los crímenes de Damien quedaron completamente expuestos. El tribunal lo condenó a cadena perpetua sin libertad condicional. Cada grotesco detalle de sus atrocidades fue transmitido en vivo por Internet. Desató la indignación nacional. ¿Deberían siquiera nacer niños con síndrome XYY? Internet estalló en un acalorado debate. Con casi todos unidos en una misma postura. Los niños XYY nacen violentos. Sin esperanza. Las personas con un coeficiente intelectual alto, XYY, son aún más peligrosas al caminar. ¿Qué beneficio puede traer al mundo a estos niños? Sus padres son simplemente egoístas. Leyendo los comentarios, la actitud es obvia. Finalmente una sensación de calma me invadió. Cuando reencarné por primera vez, a menudo me había lamentado por el hijo que nunca tendría. Pero al ver esas voces ahora, sentí un extraño alivio. ¿Podría un niño nacido de un padre que era esencialmente un demonio esperar un destino normal? Me sequé las lágrimas. Apagué el teléfono. No quería darle más vueltas a la pregunta XYY. Solo sabía que había elegido vivir. Adrián me dio un vaso de leche. Sus ojos brillaban con una calidez que no había visto en mucho tiempo. Mamá y papá quieren llevarnos de viaje familiar pronto. ¿Vienes? Agarré la taza. Sonreí suavemente. Sí. ¿Quién podría quedarse atrapado en el pasado para siempre? Por fin había recuperado a mis padres, que me habían perdido, y al hombre que me acompañaría hacia el futuro. El camino por delante aún era largo. El futuro era brillante. Epílogo. Me llamo Adrián. La conocí en la empresa. Ese día, estaba agotada. Sus ojeras apenas se disimulaban bajo sus ojos. Aún así, seguía sentada con una postura perfecta. Instintivamente. Le ofrecí el café que tenía en la mano. Ella lo tomó. Su voz era como el agradecimiento de un pájaro cantor. En ese instante. Casi abrí la boca para hablar, pero antes de que pudiera, su esposo me echó con frialdad. Durante años después de eso. Había ido de un trabajo a otro. Todo en busca de mi hermana perdida. Nunca dejé que asuntos personales interfirieran en mi investigación. Nunca imaginé que esa sería la última vez que la vería. Cuando me llegó la noticia de su muerte justo cuando me preparaba para mudarme, todo mi cuerpo se paralizó. Sin dudarlo, fui directo a su casa. La dirección figuraba en los registros de la empresa. Cuando llegué, ella yacía inmóvil en un charco de sangre. Su falda ondeaba al viento. Me quedé paralizada. Mi corazón casi se detiene. Cuando Damien me vio. La rabia le retorció el rostro. Pero la mujer a su lado lo jaló hacia atrás. No era más que un cadáver. Nos ahorra el problema. Su expresión fría y cruel era incomprensible. ¿Cómo pudo la naturaleza humana caer tan bajo? La tomé en mis brazos. Saqué su pesado cuerpo de aquella casa. El viento ondeaba su vestido rojo. Y una marca de nacimiento en forma de corazón sobre su rodilla me atravesó el corazón como un cuchillo. Mi madre me había dicho una vez que mi hermana tenía una marca de nacimiento allí. El parecido con Nanda era innegable. Mis padres llegaron esa noche. Llorando sobre su cuerpo. Me quedé con ellos toda la noche. Consumido por el arrepentimiento y la culpa.
Si hubiera descubierto la verdad antes, quizás podría haberla salvado. Quizás todo podría haber sido diferente. Llevé sus cenizas al templo más famoso de la ciudad. Doné una fortuna para la paz de su alma. Arrodillado ante el altar. El cansancio y el remordimiento amenazaban con tragarme por completo. Cuando abrí los ojos de nuevo. El tiempo había retrocedido un año. Y allí estaba ella, viva. Vibrante. Y aún frente a mí. Me ajusté las gafas. Logré controlar mis emociones mientras la miraba y le dije en voz baja. Serapina. ¿Cuánto tiempo sin verte? El examen de admisión a la universidad estaba a la vuelta de la esquina, cuando mi amigo de la infancia y la belleza de la clase tuvieron un accidente de coche. Porque sus lesiones eran más graves. Lo llevé de urgencia al hospital. Lo que provocó que la belleza de la clase perdiera el examen. Después del examen. Mi amigo de la infancia me lo confesó desde el Puerto Victoria usando un dron. Luego pasó los siguientes 4 años de universidad consintiéndome hasta la saciedad, solo para estrangularme la misma noche en que descubrió que estaba embarazada. Si no fuera por ti. Serena Woodland faltó al examen y su familia la obligó a casarse con un hombre abusivo que causó su muerte y su parto. Debes expiar esto. Gruñó. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de nuevo en el lugar del accidente. Mi amigo de la infancia sangraba por los orificios. Me gritaba que salvara a la belleza de la clase. Que solo se torció. Pero en su silencio de asombro. Di media vuelta y eché a correr. Esta vez, no lo salvaría a ninguno de los dos. Una vez que el agarre aplastante me ahogaba, me impedía casi respirar. Sentía como si mis entrañas estuvieran a punto de estallar. Sobre todo después de que Ethan me hubiera pateado el estómago innumerables veces. El dolor era tan intenso que me entumeció. Aún así, aún podía sentir cómo la pequeña vida se desvanecía en mi interior. Tras una aguda agonía, un frío entumecimiento me recorrió el cuerpo. Estaba muriendo. En mis últimos momentos en la montaña, escuché al hombre que me había consentido durante 4 años maldiciéndome furiosamente. Si no me hubieras rechazado primero. Serena Woodland no pudo aprobar el examen de admisión a la universidad y su familia la obligó a casarse con ese hombre abusivo y a morir en el parto. Me debes una. Mírame. Todo esto es culpa tuya. Tú y ese niño maldito en tu vientre, ambos merecen morir. Cuando recuperé la cordura, me encontré de pie bajo un sol abrasador. Sin embargo, no sentía ningún calor. Y el hombre que me había estrangulado, Ethan, ahora estaba tirado en la carretera con el Ed de Serena gritando. Al verme, Ethan. Su rostro ensangrentado y retorcido. Gritó fuerte. Mírame. Date prisa. Lleva a Serena al examen. Si no aprueba el examen de admisión a la universidad, nunca te lo perdonarán. Cuando dudé, abrazó a la belleza de la clase herida y siguió reprendiéndome. ¿Por qué te desmayas? Quieren matarnos. Apoyada en él. Serena observa sin control. No estoy de acuerdo. Eres peor que yo. Deberías ir primero. Es culpa mía por ponerme celoso. Lo que la hizo negarse a salvarnos y te hundió. Los transeúntes que se habían reunido tras el accidente me lanzaron miradas acusadoras. Como si yo fuera el villano que les había arruinado la vida. Pero, ¿no fueron ellos los que se saltaron un semáforo en rojo con sus motos? Y llegamos tarde porque Ethan insistió en esperar 1 hora entera a que Serena terminara de maquillarse. Bajo la actuación impecable de Ethan y Serena. La multitud, inconsciente, empezó a culparme. Tan joven. Y sin embargo tan cruel. Compañeros de clase. Y ella arruinó deliberadamente la vida de alguien más tan egoísta. Cariño. Nunca seas como esa mala hermana. Al escuchar sus chismes, la presunción de Ethan aumentó. Y sus exigencias se hicieron más fuertes. Escúchame. No te atrevas a demorarte. Te juro que te delataré por abandonarnos y haré que cancelen tus resultados del examen. Bajé la cabeza y di un paso hacia él. Ethan sonrió profundamente y, cuando me vio agacharme y extender la mano, ya estaba sonriendo. Claro que sigue siendo su felpudo.
Serena también parecía relajada. Se alisaba el pelo. Pero al segundo siguiente todos se quedaron paralizados. Recogí mi mochila caída. Me di la vuelta y me fui. Me subí a mi patinete eléctrico. Aceleré. Y aceleré. ¿Salvarlos? Esta vez no. Esta vez no voy a salvar a ninguno. A una vez sentado en el scooter. Alcancé a ver la escuela vagamente a lo lejos. Una oleada de alivio me invadió. Esta vez. No. Por fin estaba cambiando mi destino. Pero al segundo siguiente. Alguien agarró mi vehículo con fuerza. Era Ethan. Se arrastraba con su pierna rota, bloqueándome el paso. Cada vez que me movía, gemía de dolor. Al ver mi vacilación, me agarró la pierna con fuerza. Mírame. No puedes irte. Tienes que llevar a Serena al examen. O si no, ella. En fin. El examen de admisión a la universidad es importante para ella. Me burlé con frialdad. No me importa. Ethan me llevó a la casa de al lado. Habíamos sido amigos de la infancia. Sabía que mi padrastro era un borracho que me pegaba desde que murió mi madre. Si no fuera por el subsidio, ni siquiera tendría la oportunidad de presentarme al examen. El examen era mi única esperanza de cambiar mi vida. Y aún así, él se interpuso en mi camino. Apreté los dientes con tanta fuerza que me quedé sin aliento. La furia me ahogaba la voz. Ethan me miró fijamente a los ojos, esos ojos que una vez fueron hermosos, y pareció comprender algo. De repente parecía incómodo. Su desdén se desvaneció. Se volvió hacia mí. Mírame. Te lo ruego. Por los años que nos conocemos. Ayuden a Serena. Le sangraban las fosas nasales mientras ponía cara de lástima. Desatando la compasión de la multitud. Miré el reloj, se nos acababa el tiempo. Pero no podía empujarlo delante de todos. Miré a Ethan aferrado a mi pierna. Lastimero pero triunfante. Mi ira se evaporó y se calmó. De acuerdo. Mi repentina aceptación lo dejó atónito. Sobre todo cuando arrastré a Serena a la moto y lo dejé atrás. Su rostro casi se deformó de incredulidad. Con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. No podía creer que no lo hubiera hecho. Como la última vez. Lo levanté y me lo llevé. Ni siquiera miré atrás. Empujé a Serena hacia atrás en la parte trasera de la motoneta y me fui. Sin darnos la vuelta ni una sola vez. Faltaban 25 minutos para que empezara el examen. Pero aún estábamos a varios kilómetros de distancia. A cualquier velocidad normal. Lo dejaríamos pasar. Y allí estaba Serena. Se quejó detrás de mí todo el camino. Su mano con manicura se clavó con saña en mi espalda. Maldiciendo. Bájame ahora. No quiero separarme de Ethan. ¿Por qué no te bajas? Deja que Ethan y yo vayamos al examen. Eres una mujer cruel. ¿Qué? No quiero separarme de Ethan. Sus gritos me dejaron sangre fresca en la espalda por el fuerte agarre. Pero iba a toda velocidad. No me atreví a detenerme ni un segundo. Reprimí mi ira y le advertí. Serena. Si dices otra palabra, bájate ya. Ya veo que hablaba en serio. Las lágrimas desaparecieron al instante de los ojos de Serena. Para cuando llegamos al lugar del examen, cojeó más rápido que yo y entró corriendo por las puertas de la escuela. Por estar sentada en la sala de exámenes y escuchar las cigarras afuera, realmente me di cuenta de que había renacido. Armado con recuerdos de mi vida anterior, escribí un examen impecable. Cuando terminé el primer examen, salí. Noté que muchos compañeros conocidos me miraban con extrañeza. Me quedé perplejo hasta que oí los sollozos de Serena y sospeché la verdad. Podría haber ido al examen con Ethan. Pero todos son celos de Loomis. Se saltó un semáforo en rojo y causó nuestro accidente. Se secó las lágrimas del semáforo en rojo. Ojos y boca hinchados. Hasta yo, que sabía la verdad. Casi sentí compasión. Sentado en una silla de ruedas.
Envuelto en vendas apretadas, el rostro de Ethan estaba pálido. Añadió, sí. Estoy en este estado por culpa de Loomis. Los estudiantes y padres de los alrededores estallaron en un alboroto inmediato. Justo entonces, alguien me vio y empezó a señalarme con el dedo. Susurrando con aspereza. Es tan maliciosa. Tan pequeña y delgada. Tan malvados, sin embargo. Sus palabras cortaron el aire. Pero no respondí. Apreté los puños con fuerza y miré fijamente a la mujer detrás de Ethan. Era su madre, mi madrina, quien me había cuidado desde que mi madre falleció. Más de una vez. Me había dicho que quería que fuera su nuera. Su mirada seguía siendo dulce al acercarse. Llevaba un ligero aroma a flores. Pero al instante siguiente me dio una bofetada. Loomis. Después de todo lo que hice por ti. ¿Por qué le harías daño a mi hijo? Como era de esperar. Un niño sin madre no tiene modales. Mereces que tu padrastro te dé una paliza. ¿Por qué te saltaste ese semáforo en rojo? Arruinaste la oportunidad de Ethan de entrar a la universidad. Me quedé allí atónito. Tragándome el torrente de lágrimas. Nadie se compadecería de un niño sin madre que llora. A mi alrededor. Los murmullos se hicieron más fuertes. Desagradecida. Con razón es tan cruel. Sin padres. Tengo hijos. Sin educación. ¿Qué sentido tiene que esté viva? Serena. Que había estado llorando momentos antes. Ahora estaba al lado de Ethan. Una sonrisa pícara curvó sus labios. Sacó su teléfono y comenzó una transmisión en vivo. El título brilló con fuerza. Una chica intrigante se salta un semáforo en rojo. Provoca un accidente con sus compañeros. No puede presentar el examen de admisión a la universidad. Serena era una influencer de estudios bastante conocida en línea. Su estilo de vida llamativo y su rostro atractivo le habían ganado millones de seguidores en todas las plataformas. Con el examen de admisión a la universidad a la vuelta de la esquina. Había declarado con valentía que lucharía por el primer puesto. Una vez que salió al aire, decenas de miles inundaron el arroyo. Serena empezó a llorar de nuevo. Chicos. Puede que no me vaya bien esta vez. Sus fans inmediatamente le preguntaron por qué estaba molesta. Sollozando. Me apuntó con la cámara y habló con tristeza. Ofendí a Lumi sin querer. Y ella nos atropelló con su bicicleta a propósito. Me destrozó mentalmente. Es todo culpa mía. Puede que no cumpla mi promesa, claro. Es delicada. Un acto emotivo. Sumado a los susurros de la multitud, provocó un frenesí en la conversación. Ah. No llores. Cariño. Eres la víctima. ¿Cómo puede alguien ser tan malvado? El ajedrez se descontroló porque falló. ¿Se volverá loca y destrozará los exámenes de los demás? Chess es una amenaza y Sultan debería poder presentarse al examen. Que alguien llame a la policía. Saltarse un semáforo en rojo y atropellar a su compañera Chess es un posible delincuente. Babe siempre fue la mejor de su clase en tercer año de preparatoria. ¿Ahora podría perder el campeonato contra este villano? Miau. Por favor. Que esta mujer venenosa no esté en el examen. Cuanto más acalorada estaba la conversación. La sonrisa de Serena se ensanchó. Tras unas cuantas donaciones generosas de los fans, sus lágrimas se secaron al instante. Ethan. Sentado en su silla de ruedas. Habló. Conozco a Lumi desde que éramos niños. Sé que a Chess le faltó el amor de una madre. Eso la trastornó. Pero nunca imaginé que después de ese incidente, ella empezaría a lastimar a otros. La charla amorosa estalló de curiosidad. Hermano. Suéltalo. ¿Qué pasó? Sí. No te contengas. ¿Sigues defendiéndola? Son demasiado amables. Tener una amiga tóxica de la infancia como esa. Me da pena. Seguro que has tenido que limpiar muchos de sus desastres. Al ver el aumento de atención en la transmisión. Ethan dijo.
Había arrepentimiento en su voz. Una vez mató a un gato. Esas palabras encendieron la furia del chat y dispararon al espectador, contando más allá de 100. 0. Bajo la representación de Ethan. Me convertí en un villano despiadado. O alimentado y retorcido. Cuyas acciones no fueron ninguna sorpresa. Serena incluso mostró una foto de Mimi. Mai, una gatita atigrada de color naranja, se acurrucaba bajo las flores de cerezo. Alrededor, ofrendas de estudiantes de secundaria y golosinas para gatos creaban una escena apacible. Solía alimentar a Mimi todos los días. Él me quería muchísimo. De repente desapareció. Pensé que alguien lo había acogido. Pero ¿cómo podía Lumi ser tan cruel? Su voz se quebró de dolor. Pero a Mimi la había envenenado yo. Había declarado que atacaba las enfermedades y había rociado la comida de Mimi con veneno para ratas. Cuando lo encontré estaba temblando en un cubo de basura. Apenas podía abrir los ojos. Lo llevé bajo la lluvia al veterinario. Fui yo quien enterró a Mimi bajo los cerezos en flor. Ethan sabía todo lo que Serena y yo habíamos hecho. Aún así, me echó la culpa. Viéndolos tomados de la mano. Mi corazón se llenó de una tristeza infinita por Mimi. Y por mí. A estas alturas. El número de espectadores que vieron el amor había alcanzado su punto máximo. La multitud a nuestro alrededor se agitó aún más. De repente. Alguien me tiró una botella de agua mineral medio llena. Me la estrelló con fuerza en la nariz. El dolor sordo me hizo llorar. La impotencia me abrumó. Me quedé callado y expliqué. Y de todas formas, nadie me creyó. Los insultos en las charlas del almuerzo solo se intensificaron. ¿Está loca? ¿Envenenando animales en la escuela? Mi hijo no puede ir con ella. ¿Por qué debería permitirse que alguien como ella presente el examen? Mátenla. Parece tranquila y gentil. Pero su corazón es venenoso. Si yo estuviera allí, protegerían a la gente. Estoy en el lugar. Lucharán por ti. Pero su cuerpo es bastante bonito. Quizás valga algo. Serena captó ese último comentario. Su rostro se retorció. De repente fingió estar abrumada por la tristeza y se desplomó en el suelo. No importa cuánto me odie Lumi. Ella no puede hacerle daño a Ethan. Si no puede hacer el examen, ¿qué hará? Es culpa mía. Ojalá no lo hubiera hecho. El lamentable acto de Serena y su sentimiento de culpa hicieron que Ethan expresara con frecuencia preocupación. Su madre se adelantó rápidamente abrazando a Serena con ternura. Hija. No tenía ni idea de cuánto te importaba Ethan. No te preocupes. De ahora en adelante. Solo te apruebo como mi nuera. Me equivoqué al confundir a una tonta con una joya estos años que he criado a un lobo de ojos blancos. Una vez, la madre de Ethan me abrazó así, intentando que me durmiera. Acurrucado en sus brazos. Oliendo su aroma floral. Imaginaría que mi madre había regresado. Incluso mis sueños eran dulces. Pero ahora. No había vuelta atrás a ese abrazo. Miré a su cálido trío. Tragándome las lágrimas. La multitud se hizo más ruidosa. Los espectadores de la transmisión amenazaban con darme una lección. Justo cuando el ruido alcanzaba su punto máximo, alguien llegó y lo detuvo todo de golpe. Silencio absoluto. Ada era el tío sombrero. Llegaron unos hombres uniformados. Escoltaba a una pareja joven y a una anciana. Al frente un hombre de aspecto severo. Cuando me vio, un destello de emoción iluminó sus ojos. Avanzó sin dudarlo. Los espectadores del chat en vivo comenzaron a emocionarse. ¿Es este el conductor imprudente que finalmente está siendo llevado ante la justicia? Ya te lo dije. Las mujeres no deberían conducir, es de mala suerte. Exactamente. Vete a casa y ten hijos. Oye. Maldecir a la gente mala es una cosa. Pero no generalices.
¿Acaso los hombres no han tenido accidentes de coche también? Pero fue esta mujer la que se saltó un semáforo en rojo y provocó el accidente que hizo que alguien perdiera el examen de admisión a la universidad. ¿Dónde están tus pruebas, señor conductor? Jejeje. Esto es divertidísimo. No esperaba que hubiera una hada como ella aquí. Basta de discusiones. Veamos cómo el tío Hat castiga a esta malvada mujer. Mi pobre Serena. ¿Cómo terminó con esto? Serena y Ethan se quedaron sorprendidos. Lumi. Si hubieras dejado que Ethan y yo tomáramos el coche antes, nada de esto habría pasado. TSK. A ver qué tal te va con el examen de admisión esta tarde. Pero antes de que pudiera terminar. Sus palabras fueron interrumpidas. Porque bajo la atenta mirada de todos, el tío Hat estaba aquí para arrestarme. En cambio, me tomó la mano y me sonrió con cariño. Por fin te encontré, el valiente buen samaritano. Las palabras de 9 tíos sombreros dejaron atónitos a los presentes, que acababan de reír. El chat en vivo explotó. Imposible. ¿Buen samaritano? No puede ser. Las víctimas ya hablaron. ¿Estará encubriendo algo? Imposible. Una huérfana como ella que la cubriría. Debe ser un error. Serena dijo que ayudó en el lugar del accidente. Así que quizás se equivocaron de persona. ¿Cómo pudo ocurrir semejante error? Ridículo. Serena. Deberías decirle al tío Hat que fuiste uno de los que ayudó. Oí que puedes obtener puntos extra para el examen universitario. Pero estoy sudado y nervioso. Serena no se atrevió a dar un paso al frente. Al oír los murmullos circundantes, el tío Hat frunció el ceño. Desconcertado. ¿De qué hablan? Lomie fue quien llamó a los servicios de emergencia y salvó al niño herido. Es una buena persona. Los verdaderos peatones imprudentes eran una pareja en bicicleta. El tipo era el conductor imprudente. Sus palabras provocaron furor entre la multitud, sobre todo en el chat en vivo. Se actualiza más rápido que cualquier otra cosa. Imposible. Así que la pequeña hada que Brianna ha estado destrozando es en realidad la heroína. Internet siempre cambia el guión. Dije que se veía frágil, no hay forma de que sea tan mala. Oye. La estabas maldiciendo con saña hace un momento. Entonces, ¿mentía Serena? Mientras los espectadores empezaban a darse cuenta de la verdad e incluso a cuestionar a Ethan y Serena. Serena entró en pánico e intentó cerrar la transmisión en vivo. Pero era demasiado tarde. 10 simios en común aparecieron de repente en el chat. Presencié el accidente esta mañana. Y puedo demostrarlo. Toda la historia de Serena es mentira. Si quieres ver, revisa mi perfil para ver las imágenes completas de vigilancia. Serena y Ethan palidecieron. Pero ya era demasiado tarde. Innumerables internautas y curiosos acudieron al perfil del autor. En la parte superior estaba el vídeo de vigilancia del cruce de esa mañana. Las imágenes mostraban una zona tranquila, afectada por las obras con poco tráfico peatonal. La pareja con un niño caminaba por la acera. Charlando y riendo. De repente una pareja en bicicletas eléctricas pasó a toda velocidad. Ignorando el semáforo, debido a su alta velocidad, se desviaron y evitaron la colisión. Derribaron al niño e incluso le pasaron por encima de las piernas. Entonces los 2 jinetes cayeron al suelo. En ese momento. Aparecí por detrás. Llamé a emergencias. Los internautas con ojo perspicaz reconocieron a la pareja como Ethan y Serena. Aún así, algunos fans intentaron defender el meme. Esa no puede ser nuestra Serena, la chica del vídeo ni siquiera se parece a ella. No tengan envidia ni la ensucien. No te dejaré seguir con esto. Pero al momento siguiente se demostró que estaban equivocados. Reconozco que ese dije de mochila es una pieza personalizada que Serena ya mostró. Solo que ella tiene arte. Y el chico de la bici es claramente el chico en silla de ruedas a su lado. ¿Verdad? Dios mío. Fans. Tranquilos. ¿De verdad creyeron que podían engañarnos?
La pareja que se pasó el semáforo en rojo y atropelló a alguien son ellos. Y ahora se hacen los inocentes. ¿Incriminando al verdadero héroe? ¿Y aún tienen el descaro de transmitir en vivo? ¡Qué giro de trama tan increíble! Dije que ningún candidato universitario en su sano juicio usaría maquillaje completo para un examen. 11 Mientras la verdad salía a la luz. La cuenta de Serena, tras alcanzar apenas 1 millón de seguidores, se desplomó. Innumerables comentarios antes elogiosos se convirtieron en duras críticas. Pero fue demasiado tarde para controlar las reacciones negativas. Los transeúntes habían vuelto sus sospechas hacia ella y Ethan. Ethan estaba sentado en su silla de ruedas, pálido, intentando alejarse. Pero la silla estaba atascada. Su madre, ansiosa, empujó con desesperación, pero Keldon consiguió que avanzara. El sudor le corría por la cara. La imagen que tenía de una dama noble quedó completamente destrozada. Serena intentó escabullirse y notó que la abuela del niño la vio agarrándose la larga coleta con fuerza. Pequeño testigo. No irás a ninguna parte. Serena fue derribada. Lágrimas brotaban del dolor. No lo hice, era solo yo. Incluso yo conducía. Si quieres irte, ve tras él. Señaló a Ethan, cuyo rostro se congeló por la incredulidad. Pero la abuela fue fácil de engañar. Pequeño testigo. Ninguno de los dos puede escapar. Y te digo que mi nieto tiene hemofilia. Y todas sus facturas médicas y gastos futuros corren por tu cuenta. Cuenta la futura casa de bodas como 5 millones. Ni un centavo menos o te perseguiré. He oído que eres muy influyente. Debes de tener mucho dinero. No te escaparás. El joven padre miró a Ethan con fiereza, sin dejar que se escapara. La madre del niño estaba sentada en el suelo, llorando su desgracia tras luchar por tener un hijo mediante FIV. Su hijo resultó herido y el culpable huyó. Alguien entre la multitud reanudó la transmisión en vivo. Pero esta vez el título decía: pareja maliciosa se da a la fuga, atrapada por la familia de la víctima. Los padres de Serena, que acababan de llegar a recogerla, vieron toda la escena e inmediatamente dieron marcha atrás y huyeron. Abandonaron a Serena allí mismo. Alguien la arrastró del pelo y la pateó, cayendo al suelo con el rostro desesperado. En cuanto a Ethan, protegido con fiereza por su madre. No había terminado en el suelo. No. No, mi Ethan siempre se porta bien. Esto no puede ser verdad. Debe haber algo mal. Los ojos de la madre de Ethan se iluminaron de repente al ver a Serena. Eso es. Ella es quien corrompió a mi hijo. Serena. La anciana la empujó y la zarandeó. Luchó por ponerse de pie. Vio cómo la madre de Ethan se volvía repentinamente contra ella. Ella gritó fuerte. Mentira. Ethan conducía el coche. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Y me identifico porque tu hijo me hizo retrasar. Me dijo que si se arriesgaba a pasarse el semáforo en rojo, definitivamente no llegaríamos tarde. Pero Lumi cumple las reglas y no se saltaría un semáforo en rojo. Así que nos encantaría haber perdido el examen. Es todo culpa suya. Todo. Ethan. Siempre se preocupó por su imagen. Había sido considerado el más decente entre sus compañeros. Ahora, con Serena revelando su secreto, estaba tan furioso que casi aplastó el reposabrazos de su silla de ruedas. Me miraba con el rostro pálido. Ethan finalmente habló. Lumi. No le creo. ¿Por qué no creerle? Pero ni siquiera él parecía convencido. Ethan y yo éramos amigos de la infancia. ¿A quién querría tener? Los mejores amigos. Incluso después de que se juntó con Serena, todavía lo consideraba parte de la familia. Una vez prometió trabajar duro conmigo. Para entrar a la Universidad de Shanghái. Y para protegerme del acoso. Pero ahora. Miré a Ethan. Estaba rodeado y apretado entre la multitud. Sentía una profunda sensación de distanciamiento. Lo último que había conservado a la vista finalmente se esfumó. Turton vio mi expresión indiferente. El rostro de Ethan se contrajo sombríamente.
Me lanzó una mirada de resentimiento antes de rendirse por completo. Todo esto es culpa tuya. Nuestra calificación era la misma antes. ¿Cómo te convertiste de repente en el caballo negro? No creo que alguna vez me gustaras de verdad ni que quisiera ir contigo a la Universidad de Shanghái. Era solo una broma. Espero que nunca entres a la universidad y te pudras para siempre. ¿Por qué mereces entrar en una buena universidad? Observé el lado feo de Ethan y me aferré a él, pero recordé el pasado. Solía seguirlo a diario, animándolo a estudiar mucho y a no perder el tiempo. Pero escuchó a Serena, quien se burlaba de mí por ser un ratón de biblioteca y se alababa a sí misma por ser más inteligente. Incluso antes del examen de admisión a la universidad. Salía con Serena. Se saltaba las clases constantemente. Nadie sabía la verdad. Pero lo hice porque tuve una segunda oportunidad. Serena fingió no estudiar. Durmiendo en clase y jugando videojuegos en casa. Pero en realidad asistía a clases en línea y revisaba sus apuntes a escondidas. Todo para que los demás se relajaran. Quizás solo Ethan. Un tonto. De verdad le creyó. Dije con calma, has llegado donde estás por tus propias decisiones. No tiene nada que ver conmigo. Entré a la universidad porque trabajé más duro que tú. Si quieres culpar a alguien, échate la culpa a ti mismo, no a mí. Ethan me miró. Luego a su madre, que lo protegía con fiereza. Su rostro reflejaba desesperación mientras murmuraba. ¿Aún tengo una oportunidad? Nadie respondió. Ni siquiera Serena, que acababa de liberarse e intentó huir. Unos buenos samaritanos lo detuvieron y se lo devolvieron a la anciana. Ya no les quedaban opciones. Detrás de mí. Podía oír los sentidos lamentos de Serena. Pero no miré atrás. 14 días después. El examen de admisión a la universidad había terminado. Yo lo había terminado sin problemas. Incluso me fue bien. Serena y yo habíamos estado en la misma sala de exámenes. Y durante el examen, me miraba con odio. Aunque no se atrevió a actuar. Su rostro se veía sombrío y exhausto. Aún así, pude detectar un rastro de triunfo después de todo. Ella siempre había sido la primera en nuestra escuela. Ethan. Sin embargo, lo habían empujado y pisoteado durante el caos del día anterior. Se había roto la pierna. Ahora estaba hospitalizado sin certeza de recuperación. Cuando terminó el examen, exhalé profundamente. Mientras recogía mis cosas. Me quedé atrás. Al salir, vi a Serena. Sus ojos, oscuros por el cansancio, me miraban con fiereza. Lumi. ¿De verdad crees que entrarás? Aunque no me vaya bien. Aún así, mi puntuación es mejor que la tuya. No dije nada. Repasando mis respuestas en silencio. Todas correctas. Agradecí mis esfuerzos en la vida anterior. En aquel entonces. Después de que Ethan interrumpiera mi examen, no me había ido bien y me arrepentí. Había repasado cuidadosamente los exámenes varias veces. Ahora, con respeto, guardé el mío. Agradecido por el esfuerzo que había hecho. 15 en un abrir y cerrar de ojos. Fue el día que publicaron las puntuaciones. Porque vivo al lado. Siempre podía oír la risa alegre de la familia de Ethan. A veces cuando me cruzaba con la madre de Ethan, me trataba con extrema frialdad, con cariño, incluso con desprecio. Era como si la miseria actual de Ethan fuera culpa mía. Y de alguna manera, Serena y Ethan se habían reconciliado. Viniendo juntos a la escuela con cariño para revisar sus calificaciones. Esta vez, la escuela tuvo una publicación unificada de calificaciones. Yo también llegué temprano. Todos en la clase se presentaron. Charlando animadamente. Ansiosos por ver sus resultados. Serena estaba rodeada de una multitud. Serena debe ser la mejor de la universidad. El puesto de recomendación para Harvard sin duda será suyo. Los padres que la rodeaban la miraban con envidia. Ethan era empujado en silla de ruedas por su madre. Aunque no había presentado el examen.
La cara de la madre de Ethan se iluminó de emoción al escuchar los elogios para Serena. Nuestra Serena es increíble. Algún día será la nuera de Harvard. Hace poco entendí por qué se habían reconciliado. La familia de Ethan planeaba vender su casa para cubrir una indemnización. Un total de más de 1.000.000 de yuanes. La madre de Ethan incluso prometió ese dinero como dote para Serena. Dijo que contaban con que Serena le daría clases particulares a su hijo para que ambos pudieran entrar en Harvard. Pero Serena se quedó sentada frente a la computadora. Su rostro lleno de desdén. Ignorando la mano extendida de Ethan. De repente. Alguien gritó. Ya salieron los resultados. 16, uno tras otro. Llegaron los resultados. Todos esperaban el resultado de Serena. Dens prisa. Serena. Toda la escuela cuenta contigo para que saques una buena nota esta vez. Los profesores también te rodearon. Serena ignoró su anterior insatisfacción y sonrió radiante. No, profesores. Si no fuera por ese incidente. Podría haberlo hecho aún mejor. Quienes entendieron lo que quería decir me miraron. Ethan la consoló. Rodeándola con un brazo. Está bien. Serena. Una vez que entres a una buena universidad. Puedes escapar de esta basura. Serena lo ignoró y resopló con frialdad. Lo sé mejor que nadie. Ethan retiró la mano torpemente. Pero a nadie le importaron estas pequeñas escenas, todos se concentraron en la puntuación que Serena estaba a punto de recibir. Esa puntuación superaba con creces la de cualquier otro estudiante. Una marca que dejó a todos boquiabiertos. Dios mío. Es una cifra altísima. Si no ocurre nada inesperado, Serena sin duda será la máxima goleadora esta vez. ¿Verdad? Mírala, qué guapa e inteligente. Mientras tanto. Solo tienes poco más de 500. ¿Cómo te atreves a enfrentarnos a mí y a tu madre con eso? Ojalá fuera mi hija. Serena respiró hondo. Luego inició una transmisión en vivo para mostrar sus resultados. A todos mis fans. Por suerte cumplí con las expectativas. Nos vemos en Harvard. La charla estalló en elogios de sus fieles seguidores y algunos espectadores desprevenidos. Aún. Algunos con recuerdos de su pasado, no se contuvieron. Esa es la chica que incriminó a un compañero de clase y huyó tras el accidente. ¿Verdad? Por muy alta que sea su puntuación, no puede borrar sus defectos. No les hagas caso. El futuro de Serena como becaria de Harvard está decidido. Ustedes, guerreros del teclado, solo se esconden tras la pantalla difundiendo rumores. En ese momento, la expresión de Serena cambió bruscamente. Entonces me vio. Una fría sonrisa se dibujó en sus labios. Se acercó y se burló. Lumi. ¿Por qué no has revisado tus puntuaciones? Temo que la gente vea lo bajo que te fue. Se oyeron risas. Supongo que sí. Aunque Lumi era inocente la última vez, Serena no ha hecho nada malo. En fin. Confío en la palabra de Serena. Una profesora cercana también intentó consolarme. Lumi. Aunque tu puntuación no sea alta, entrar en una buena universidad privada sigue siendo motivo de orgullo. Mirando al profesor preocupado. Sonreí levemente y refresqué. La conversación se apagó al instante cuando apareció mi puntuación. Era un solo 0. Serena miró la pantalla con incredulidad. Ethan Kelden también cerró la boca. Ambos se giraron para mirarme. Nadie dudaba de la autenticidad de Zero. No eran tontos. Solo quedaba una posibilidad, estuviera entre los 50 mejores de toda la provincia. Y mi puntuación se ocultó deliberadamente. Solo entonces se dieron cuenta de por qué había estado tan tranquilo durante el periodo de exámenes y por qué se mantuvo estable en el grupo de clase durante las discusiones de estimaciones. Fue porque mi puntuación era baja, fue porque sabía que era excepcionalmente alta. Serena me fulminó con la mirada. Veneno en sus ojos. Lumi. ¿Hiciste trampa? Ethan miró la pantalla atónito.
Se suponía que debías obtener 579. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo es que tu puntuación es 1? De repente cerró la boca. 579 puntos de mi última vida. ¿Cómo lo supo esta versión de Ethan? No le di vueltas. Porque los profesores y el director se agolpaban a mi alrededor. Lumi, has traído un gran honor a nuestra escuela. He confirmado que eres la mejor anotadora provincial en nombre de la escuela. Te estoy otorgando 300. Te doy 0. Lumi. Somos del centro de entrenamiento motivacional, y por eso incluso la madre, generalmente indiferente, de Ethan S. se abrió paso entre la multitud. Lumi. Ethan S., tu amigo de la infancia, le darás clases particulares. ¿Verdad? Pero había demasiada gente. Ni siquiera tuve tiempo de mirarla. Con calma. Guardé mis libros y me di la vuelta para irme. Esta vez mi matrícula universitaria estaba asegurada. De vuelta a casa. El dinero de la beca ya estaba transferido. Preparé mis cosas. Preparándome para dejar atrás esta casa. Ahora solo me quedaba esperar a empezar la universidad y escapar por fin de mi padrastro. Pensando en las noches que me pegaba. Apreté la foto de mi madre. Casi rompí a llorar. Pero oía los fuertes ronquidos de mi padrastro. Me mantuve firme. Decidido a llevarme a mi madre conmigo. Justo cuando llegué a la puerta. Apareció Ethan. Empujando su silla de ruedas para bloquearme el paso. Sus ojos ardían de resentimiento al adivinar lo que estaba a punto de hacer al ver mi bolso. Se plantó firmemente. Listo para gritar. Lo empujé con fuerza. Cayó con su silla de ruedas hecho un ovillo al suelo. Aún así, Ethan no se rindió. Me agarró la pierna desesperadamente. Gritando. Tío. Luma intenta escaparse. Mez recibió 300.000 yuanes en becas. Desde el dormitorio se oyó la voz áspera de mi padrastro mocoso. Maté y me atraparon. Mi padrastro le quitó el collar de oro a mi madre y lo vendió por dinero. Si regresaba, no solo perdería mi oportunidad de ir a la universidad. Además podrían matarme a golpes. Recordando las cicatrices de las quemaduras de cigarrillo en mi cuerpo. Luché con más fuerza. Por suerte. Mi padrastro estaba demasiado borracho para salir corriendo de inmediato. Ethan seguía usando sus viejos trucos de la calle para contenerme. Pero parecía olvidar que aquí no había cámaras. Con todas mis fuerzas. Me solté la pierna de un tirón. Luego le tiré la mochila llena de libros en la cabeza varias veces. Y antes de que mi padrastro pudiera venir, corrí. Hacia el sol poniente. Más rápido que nunca. Solo el latido de mi corazón retumbando en mis oídos. Solo corriendo. Sin mirar atrás. Al llegar a la estación de metro, me di cuenta de que había corrido 3 kilómetros. Sin dudarlo, paré un taxi hasta la estación del tren de alta velocidad. Ignoré las maldiciones y los mensajes de mi padrastro. Subí al primer tren a una nueva ciudad. Este fue mi nuevo comienzo. En camino. Tiré mi viejo teléfono al agua. Mirando la foto de mi madre, por fin se me saltaron las lágrimas. Mamá, mi vida vuelve a empezar. De ahora en adelante. No los volveré a ver. Llegué temprano a Harvard. Incluso antes del inicio oficial de clases. Por consideración, me asignaron una habitación en la residencia. Me presentaron un trabajo en la oficina de correos del campus para que pudiera cubrir mis gastos. No descuidé mis estudios. Al fin y al cabo, llegué hasta aquí en gran parte gracias a los recuerdos de mi vida pasada. Un golpe de suerte no garantizaba la eternidad. Tuve que esforzarme para compensar mis debilidades. Los días ajetreados pasaron volando. Y pronto llegó la hora de la orientación. Al ver la multitud llena de padres que traían a sus hijos a registrarse, toqué la foto de mi madre que colgaba cerca de mi corazón. Se me escapó una sonrisa. Después de todo, tenía a mi mamá conmigo. 22 fue ese día que supe la verdad por una antigua amiga. Serena publicó sobre sus momentos.
Quienes te aman de verdad te dejarán volar en libertad. Luego abandonó a Ethan y se fue a otra ciudad para continuar sus estudios. Antes de irse incluso engañó a la madre de Ethan para que le quitara sus últimos 20.000 yuanes, que incluían el dinero reservado para las facturas médicas de Ethan. Esto llevó a la madre de Ethan al hospital furiosa. También hizo que Ethan perdiera el momento crítico para recibir tratamiento. La siguiente vez que vi a Serena fue 3 meses después. Al verla destrozada y rota, apenas la reconocí. Lumi. Tienes que volver. Vuelve con Ethan. Haz que me dejen en paz. Solo entonces me di cuenta. La familia de Ethan había ido a confrontar a la de Serena. Cuando se trataba de entregar a su hija o entregar dinero. La familia de Serena, al igual que en su vida anterior, optó por el dinero. Recuperó a su hija a la fuerza. Incluso organizaron su expulsión de la escuela. Aplastaron todas sus esperanzas y la atraparon para que se quedara al lado de Ethan. Incluso confiscaron sus cuentas. Al verme, Serena tembló de emoción. ¿Te gusta Ethan, verdad? Esta vez no lucharé contigo por él. Seguro que podrás estar con él. Te llama por tu nombre en sueños todas las noches. Debe amarte. La ignoré por completo y me alejé. Tenía que ir al segundo piso de la cafetería a por mi plato de tofu. Pero Serena no me soltó. Incluso se arriesgó a saltarse un semáforo en rojo para intentar alcanzarme. Sin embargo, esta vez, la suerte no la acompañó. 23 porque fue completamente culpa de Serena. Sus padres planearon ganar dinero fácil y fracasaron. Pero Ethan siguió buscándome. Solo para ser detenido en la puerta de la escuela. El Ethan que había sido una celebridad del campus en nuestra vida anterior jamás habría imaginado que esta versión de sí mismo tuviera la oportunidad de cruzar las puertas de la universidad. Su rostro estaba inerte. Marchito como un cadáver. Sus ojos estaban llenos de tristeza y desesperación. Comparados con mi mirada brillante. Parecíamos dos personas de mundos completamente diferentes. Aún así, se negaba a rendirse y seguía molestándome. Lumi. Sé que me equivoqué. Metí la pata a lo grande. Sé que has vuelto. Y debes recordar los 4 años que pasamos juntos. Al ver que me quedé y me mudé. Ethan suavizó su tono. Si no me quieres. ¿Y el niño? Sus palabras me recordaron al niño que había aplastado antes de que naciera. Apreté los puños sin querer. Lumi. Me debes todo esto. No. Lumi. Si vuelves te trataré bien. Nuestro hijo también volverá. Aunque ahora estoy discapacitado. Si dejas la escuela y te quedas en casa cuidando a mi mamá. Reconstruiré la empresa como antes. Solo dame una oportunidad más. Negué con la cabeza y apagué su locura. ¿Por qué debería darle una oportunidad a un lisiado? Mis palabras atravesaron el corazón de Ethan como una espada. Pero era la verdad. Siguió llamándome. Pero no pude oír lo que decía. Corrí hacia mi brillante futuro. Dejando atrás todo el polvo.